Pues en estos días complicados, ¿verdad?, para la Administración de Justicia es muy bueno escuchar a quienes han formado parte de la primerísima línea de ese frente. El invitado que hoy nos traen a Territorio Negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, muy buenas tardes. Como decíamos, ha sido juez instructor en Villagarcía de Arousa, en Santiago. Ahora está destinado en A Coruña como juez de lo penal y allí ministra Justicia. Bueno, y en el tiempo que le queda, porque este hombre, como decía, hay un oyente por aquí que debe ser algún empleado de la Administración de Justicia que ha trabajado a su lado, que ahora no tengo delante el tuit, pero venía a decir, hay que atarlo a la silla porque no para ese hombre. Bueno, es José Antonio Vázquez Taín. Juez Taín, buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación tan amable. Ya saben que José Antonio Vázquez Taín luchó contra los narcos gallegos en los tiempos duros, ¿verdad? Encarceló y sentó en el banquillo a los padres de Asunta Basterre, recuperó aquella auténtica joya de la Catedral de Santiago que fue el Códice Calixtino. Me gustaría que antes de que empezara José Antonio, que Manu y Luis nos hicieran un poco el perfil, ¿no? ¿Ante quién estamos? ¿Cómo es el juez Vázquez Taín? Bueno, ante un juez peculiar, un juez de instrucción bastante peculiar. Los jueces hay un dicho muy viejo que dice que los jueces hablan por sus autos, nada más. Efectivamente. Pero con esto de la tecnología hemos podido ver y escuchar al juez Taín, por ejemplo, interrogando. Y no deja de ser bastante peculiar. ¿Qué es peculiar, Manu? A ver, pues mójate. Porque sabe llevar muy bien al huerto, a su huerto, a cualquiera al que esté interrogando, ¿no? Lo lleva al huerto con mucha soltura, con mucha delicadeza, con mucha inteligencia sobre todo, ¿no? No es un juez de los de estilo antiguo, digamos, que solo interroga casi de manera inquisidora, ¿no? Sino que sabe muy bien cómo salirse con la suya mediante sobre todo inteligencia emocional, que yo creo que es de lo que va sobrado este juez. Y un juez que habla claro, que le han sancionado por hablar, que ha dirigido investigaciones que se lleva, yo creo que casi 60.000 kilos, no sé juez si se fueron 60.000 kilos de cocaína, pero pasaban los 55.000, yo creo, cuando usted estaba por ahí. Poco más de 55.000 kilos. 55.000 kilos de cocaína, que se dice pronto. Se dice pronto, sí. Amenazado de muerte, tentado por el lado oscuro, sí, una conspiración muy bonita, digo bonita entre comillas, hecha desde Marruecos y sí, ¿Para comprarle? No, para decir que él era traficante de drogas. Ya. En fin, mucha historia. Y un juez, y lo último, un juez que es capaz de llegar a un restaurante y encontrarse con un viejo narco y con tanta normalidad, vamos. Ya. Bueno, enseguida vamos a ver si podemos repasar todas esas historias que son muy cinematográficas, pero me gustaría preguntarle antes si tiene algún antecedente en la familia, juez Vázquez Taín, o no. ¿Fue usted el primero que tuvo vocación? Soy de una familia agrícola, de un pueblo, de una zona rural de Galicia, y somos la primera generación, mis hermanos somos la primera generación de licenciados en mi familia. Somos la típica representación de España, esa España que los abuelos trabajaron la tierra para que sus hijos pudieran ejercer de otra manera. Mi padre es maestro de escuela y mis padres se esforzaron mucho más para que nosotros tuviéramos que ser más lejos que ellos, y yo creo que es una premisa que me enseñó mi familia, de que trates de que tus hijos siempre sean mejores que tú, y es algo que vamos a llevar claro. Y era una época en la que el ascensor social era posible, ¿verdad? No sé yo si ahora es tan fácil, pero es cierto que hubo un tiempo en que eso fue posible. Cada vez que me hablan de por qué no designar a los jueces, de que hay malas oposiciones o lo que sea, me pregunto cómo el maestro de escuela de un pueblo, una pequeña aldea de 60 habitantes, podría llegar a ser juez si es por libre designación y no por oposiciones. Yo creo que los ascensores sociales siguen existiendo, cada vez más difíciles, pero en aquel momento permitían eso, que alguien, y de hecho tengo, pues eso, de los 6 hermanos, tengo un director de colegio, tengo un dentista, una bancaria, un economista en la universidad, y nos espabilaron mucho, la verdad es que el hambre... Pues qué orgullo de familia, ¿no? Está muy bien. Habrá muchos que nos escuchen que también se reconozcan, ¿no? Que pelearon duramente para que sus hijos fueran universitarios y tuvieran un porvenir y tal. Bueno, vamos con los inicios de la carrera de José Antonio Vázquez Taín. Creo que en el año 99 es cuando le destinan a Villagarcía de Arousa, que era una localidad en aquel momento, le llamaban incluso Vila Mercedes, ¿no? Porque había una cantidad de coches de los narcos que por allí campaban a las anchas y que además eran gente popular y querida por la gente de allí, ¿no? Cuando llega a Villagarcía, ¿qué impresión tiene? ¿Cómo recuerda aquel inicio? Contradictorio, es decir, como gallego yo pensaba que sabía todo el narcotráfico, y claro, lo único que sabemos son los tópicos. Es un poco esa imagen que nos transmiten desde todos los medios de comunicación. Ahora mismo se está poniendo otra vez de relieve a través de series y de películas, no voy a dar nombres para no hacer publicidad, pero era un poco como que eran los héroes de leyenda, ¿no? La gente los miraba con héroes de leyenda como personajes que trataban de imitar, como si tuvieran un lado bueno, y a mí me sorprendió empezar a descubrir todas sus miserias, ¿no? Es decir, descubrir pero como
como juez lo primero es decir, pero si los tenemos delante de las narices y nadie hace nada. Es exacto, una cosa... exacto. ¿Y cómo se combate? Ahí está. ¿Y cómo se combate? Porque ya desde la Audiencia Nacional, Garzón en aquella época ya había lanzado la operación Nécora, ¿no? Pero desde un pequeño juzgado de pueblo, ¿cómo se persigue a esos tipos poderosos que se paseaban tan panchos por el pueblo? Sí, todavía tenían el descaro de exhibir sus riquezas un poco para que buscar la envidia de la gente, ¿no? Y yo lo primero que hice fue estar durante un año aprendiendo. He aprendido escuchando, siempre es bueno, es decir, un profesional, y sobre todo es la justicia, tenemos el problema que tenemos que saber de todo. Es juez de lo civil y tienes que saber desde de humedades de edificio hasta de accidentes de tráfico, de defectos de la construcción, tienes que saber de todo. Y yo, desde la sensación de que nadie puede saber de todo, y desde luego un juez sabe menos que nadie, me puse a escuchar y aprender de profesionales que habían intentado luchar desde dentro y que no lo habían podido conseguir. Y después de un año, pues lo que empezamos es, al contrario, con meticulosidad, es decir, llegamos a saber tanto de ellos que tenían muchísimo miedo. Al principio empezamos poco a poco y luego al final, bueno, hay una anécdota. Yo he cogido 2 barcos 2 días seguidos. Sí, 5.000 kilos de cocaína en 2 barcos 2 días seguidos. La DEA nos venía a entrevistar y venía a preguntarnos. 2 días seguidos, pero ¿cómo es posible? Porque, a ver, en España en aquel momento entraban el 70% de la cocaína entraba por barco y pues 300 toneladas de cocaína anuales pues tienen que entrar bastantes barcos. Entonces lo que hicimos fue eso, conocer el enemigo, conocer la dimensión del problema, conocer la idiosincrasia del problema. Y luego lo que tratamos era hacer investigaciones meticulosas en donde lo que se hiciera, por ejemplo, el último barco, 6.500 kilos, el South Sea, hubo 57 detenidos. Ahí es cuando ya te llevas incluso al catedrático de la Escuela de Náutica que falsificaba o arreglaba, por decirlo de alguna manera, la documentación de los barcos, a los asesores jurídicos, a los blanqueadores, a los que realmente, si desmontas esa trama, el narco le va a costar muchísimo tiempo volver a encontrar asesores de ese nivel que se vengan a eso. Permítame que diga una cosa, juez, que es que la presencia de Vázquez Taín en Vilagarcía de Arousa hizo cambiar una dinámica que hasta entonces era habitual en la policía. La policía no quería nunca un juez de que no fuera de la Audiencia Nacional para un tema de narcotráfico, porque era cargarle con muchísimo trabajo, con muchas intervenciones telefónicas, con esquemas complejísimos de una estructura criminal, y sin embargo, cuando empieza el juez Vázquez Taín y la policía comprueba cómo trabaja, lo que hacían era instruir todo con el juez Vázquez Taín. Huían de la Audiencia Nacional y querían ir con el juez Vázquez Taín. Y además es que les impuse una serie de condiciones y aceptaron. Todas las operaciones al final, en los 2 últimos años que estuve allí, eran conjuntas. Es decir, o entraban todos, Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, o si no, pues era bastante reticente. Y cuando decidieron entrar todos y sumar más que competir, fue potencial. Claro. Es que realmente es difícil de explicar, coger eso. 19 barcos. Sí, por aquí dice, bueno, es que además esas toneladas, ¿no? Esa cantidad ingente de kilos y kilos de cocaína. Sí. Dice por aquí un oyente que quizá en Galicia, de no haber actuado a tiempo personas como usted, como el juez Vázquez Taín, o antes incluso en Garzón, se hubiera podido convertir en una especie de Sicilia, ¿no? Una ciudad sin ley. No, hay que poner cada cosa en su sitio. Además, ahora la perspectiva histórica nos permite comprobar que todo es así. Y lo que hubo fue un primer intento de hacer grandes operaciones. Esos macrosumarios acabaron muy mal. La justicia española no está preparada para macrosumarios. Acabaron muy mal en el sentido de que se detenía a 300 personas, se procesaba a 70 y salían condenados 20. Pero lo que realmente, hasta la fase... lo que intenté yo, debido al miedo que tenía por ser un juez de pueblo, de que acabara yo en la cárcel y no los narcos, lo que traté de hacerlo es al revés, es decir, muy meticulosamente, con pruebas objetivas, pues vigilancia, grabaciones, pero todo muy detallado. Sabíamos incluso, pues eso, cada cosa, llevar al juzgado no solo la cocaína. A ver, uno de los barcos que cogí, el Caridad C, cogimos el barco y no teníamos pruebas suficientes para desarticular la organización y esperamos al siguiente barco. Es que es muy sencillo, ver una operación, ver una organización, es muy sencillo saber que van a hacer otra. Entonces, no precipitarse, sea al revés, es ser muy meticuloso. Pero entre una fase y otra, entre los años 90 y los años 2000, que ya me pilló a mí, desde el año 99 y siguientes, lo que hubo fue una lucha por parte de alguien que no estaba en la justicia, y era la vergüenza de nosotros, era que fueron las madres sí. de Erguete, fueron las que realmente, sin poder, sin tener medios, sin nada, salieron a la calle y trataron de invertir esa situación de que la sociedad les admiraba a ellos y que la sociedad empezara a ver que realmente no tenía nada que admirar. Era un riesgo, no solo porque importaban droga que atenta contra el salud de la sociedad, sino porque el blanqueo de dinero es una lacra
que destruye todas las empresas de una zona determinada. Sí. Y eso es durísimo. Es difícil de visualizar, de transmitir la visualización de ese daño que se causa a la sociedad, pero eso es lo que realmente mantuvo el que Galicia no fuera una Sicilia. La lucha de madres como las de Erguete, asociaciones como Erguete, que realmente, bueno, a nosotros nos dejaban con los auténticas, colores. sí. Auténticas madres coraje. Yo tuve ocasión de entrevistar varias veces a su presidente. La verdad es que Madre Coraje es un apelativo que se queda corto para definir lo que ellas hicieron, ¿no? Luego, la verdad es que esos narcos, los más veteranos, ¿no? Los grandes nombres, Oubiñas y Tomiñán con Manuel Charlín, todos han salido de la cárcel después de largos años allí, ¿no? Yo no sé si han tenido relevo o no, si sigue habiendo narcos gallegos o no, cómo son los de hoy. Pues ahora mismo está habiendo un repunte, se está produciendo un repunte. Este año ha sido la mejor cosecha de coca de los últimos 20, 30 años. Además, la pacificación de la zona ha hecho que pues las guerrillas ya no tengan otra cosa más que dedicarse a lo que se dedicó siempre, pero en segunda actividad. Esta vez ya están en primera. Yeah. Y en este momento la producción de cocaína que se espera en Europa pues quizás sea la mejor de los últimos 30 años. Hay un repunte en el sentido de que todo el mundo quiere participar de ese pastel, de ese negocio, y además, bueno, a ver, el relevo generacional es un poco parcial. Hay una serie de gente que siempre se ha dedicado a la cocaína, que no ha sido detenida, no ha sido capturada, no ha sido procesada y por lo tanto se han quedado con el negocio mientras otros cumplían condena. Ahora los que han salido, algunos están intentando recuperar su posición y otros lo que intentan es mantenerla. Yeah. Pero lo que hay es que no hay organizaciones cerradas, hay personas que se dedican al narcotráfico y hay personas que a lo largo de los años han ganado un puesto y un respeto. Además hay que distinguir entre el narcotraficante organizador y el lanchero, que es el verdadero mito en Galicia, que son los lancheros, y sus lancheros en estos momentos están pues participando en pleno rendimiento. Sí. No, perdón, es que me dice Carlos, un oyente en Twitter, que cómo vivió aquella época, porque los narcos son gente peligrosa, ya se hacen cargo los oyentes, ¿verdad? Si no les han visto en directo, pero han visto muchas películas y pueden imaginar cómo se comportan, ¿no? Y supongo que le intentarían tender 1000 trampas para acusarle de todo, para acabar con su vida. ¿Cómo se puede estar en Vilagarcía de Arousa y sobrevivir a esa presión y al miedo de que a uno le liquiden? A ver, la verdad es que uno tiene que aceptar que su profesión tiene un riesgo. Es decir, yo no puedo ser albañil y negarme a subirme un andamio. No puedo ser juez y negarme a enfrentar a las situaciones que vengan de frente. La verdad que quizás a lo mejor me pilló muy joven y todavía creía en muchos ideales y no fui consciente de un riesgo muy inminente. Y cuando era un riesgo inminente siempre pensaba que era algo que venía implícito en el sueldo. A lo que sí llegué a tener miedo, y es una referencia que han hecho antes con relación a ese procedimiento, es que fueron condenados, después me di cuenta y tuve muchísimo más miedo a que me mataran, al hecho de que me desprestigiaran. Hubo una trama a través de los servicios secretos marroquíes en donde constituyeron pruebas en falsas contra mí para demostrar que yo era un jefe de una organización de traficantes y casi, llegaron a la Audiencia Nacional con un expediente y hubo un juez que llegó a firmar un auto de detención y registro de mi vivienda. No se cumplimentó porque en el momento en que se iba a cumplimentar alguien se dio cuenta de que todo aquello era un montaje y se paró, pero por horas. Realmente fue por muy poquito tiempo. Por el resto... Bueno, hemos comprobado, en realidad los españoles hemos comprobado cómo se puede acabar con la carrera de un juez, ¿verdad? En otros casos, no del narcotráfico, pero cuando se lo proponen lo consiguen, ¿eh? Claro, realmente lo de desprestigiar a una persona es fácil. Hombre. Y sobre todo porque saben muy bien que siempre va a haber alguien que prestará la pluma para defender el mensaje y pues por eso es lo que realmente... A esos también habría que perseguirles, ¿eh? Sí. También son el cáncer de nuestro oficio del periodismo. Bueno, hablemos un poquito, no sé si Manu y Luis nos contaron aquí cuando el tema del ladrón del códice, de Manuel Fernández Castiñeiras, el robo del códice, pues recuerdo que hablaron de cómo el juez Vázquez Taín había ido mucho más allá de lo profesional, ¿no? ¿Verdad que sí? Que se implicó muy emocionalmente y personalmente, me contabais. Sí. Bueno, yo recuerdo unas imágenes llorando, ¿no? Sí. Del juez. Ver a un juez llorando en España, por desgracia, es muy poco habitual. Con el inspector jefe de Tenorio, que se hicieron buenos amigos, además. Al devolverse al aldeán, sí. Castiñeiras, que era un tipo, usted lo conoce mejor que casi nadie, era un tipo muy peculiar, ¿no? ¿Está en la cárcel todavía Castiñeiras, por cierto, o no? Sí, yo creo que todavía está cumpliendo. ¿Sigue en la cárcel que robó el códice? Todavía está cumpliendo, además es que son 7 años y medio lo que tiene que cumplir, con las reglas actuales pues cumplirá en torno a los 6 años y claro, todavía creo que no hayan pasado los 6 años desde 2013. ¿Y cómo le trató? O sea, ¿cómo negoció con... era electricista, ¿no, Manuel Fernández Castiñeiras?
A ver, después de haber pasado por Villagarcía, Dios gracias, pues la madurez que se adquiere en esa zona, sobre todo la mano izquierda, que creo que en Santiago, claro. Sí. Sí, claro, la mano izquierda, que ya la tengo más grande que la derecha, pues uno aprende en que muchas veces es mejor prestar un servicio. Además es que yo tengo una conciencia clara de que si estoy en justicia es para prestar un servicio, no es para dictar doctrina. A lo mejor porque, como no soy buen jurista, sé que no voy a enseñar a nadie, pues prefiero en vez de dictar doctrina hacer un servicio. Y en este caso concreto había un servicio que estaba por encima de todo, que era recuperar el códice. Entonces, bueno, hacer sangre, castigar, no es lo prioritario de la justicia, sino recuperar el códice. Y después de un año, bueno, realmente la emoción y la implicación personal es que yo creo que cuando cae ese asunto me alegro y digo, bueno, por fin, bueno, nuevamente vuelvo a tener un asunto interesante, y luego me di cuenta de la trampa que era. Es decir, yo creo que era un asunto en el que mucha gente estaba esperando que fracasara para intentar borrar una imagen que tenía en Galicia y que estaba esperando que... Y te das cuenta cuando muchas veces a lo largo de una investigación te quedas solo y dices, uff, qué pena, ¿no? Es decir, qué pena que todos... O sea, no creían que se iba a recuperar el códice galístico. Mucha gente perdió la esperanza y prefirió abandonar antes que arriesgarse en un barco que era complicado. ¿Y cómo lo hizo el juez? O sea, supongo que intentó que devolviese el códice por las buenas, le convencería que le interesaba, ¿no? Porque él lo tenía además tirado en un sitio sin darle ninguna importancia. Era un incunable, pero lo tenía allí en un garaje, creo recordar, ¿no? Un desván. Claro, el problema en este caso es que no había ninguna motivación que le pudiéramos ofrecer. Es decir, una persona que lo había hecho por una venganza personal pura y dura, y por lo tanto su venganza ya la había obtenido, que era lo que quería, el resto ya todo le daba igual, ya no necesitaba nada. Y como dijo Manu, como mencionó Manu, y ahí tenía un gran apoyo, que era Antonio Tenorio. Antonio Tenorio es un héroe para mí, es una persona, uno de España no sabemos valorar a los policías que tenemos. Manu Tenorio ahora mismo ha pasado a la segunda actividad, se ha retirado después de una carrera brillantísima, una persona que en arte era una autoridad, es decir, a cualquier país de Europa que viajaras te hablaban de Antonio Tenorio como una persona que tenía un conocimiento de todo, y entre los dos intentamos hacer el juego del poli bueno, el poli malo, y ni siquiera así dobló. Entonces es cuando viene ese dicho de que la suerte a veces sonríe a los audaces, y tuvimos un golpe de suerte de encontrar un bajo que lo teníamos más o menos localizado, pero no sabíamos su ubicación exacta, y ahí le hicimos el registro. Me ha apuntado el nombre de Antonio Tenorio, porque entiendo que es un policía, el gran experto en arte que tenemos en España, ¿no? O uno de ellos. Fue inspector jefe de la sección de patrimonio durante muchos años. Oye, pues yo creo que asturiano y tiene la mano izquierda también bastante grande. Sí. Óyeme, pues yo pero creo era que... el polimalo, de los dos era el polimalo. Sí. Bueno, da igual. Yo creo que merecemos conocer a Antonio Tenorio, si además está medio jubilado ahora, ¿no? Tampoco ya está jubilado. Venga, le voy a escribir ahora mismo. Venga, escríbele al señor Tenorio y dile, hombre, me apetece mucho conocer a un poli tan experto en arte, ¿no? En temas de patrimonio y artísticos. Porque es una persona de las que nos enseña, es decir, a los españoles somos tan absurdos, y tan estúpidos, que necesitamos que nos pongan las cosas delante de las narices. Antonio Tenorio es capaz de explicarte cómo se roban reliquias mozárabes del siglo XV, instrumentos en Córdoba, y empieza a hablarte de patrimonio español y te das cuenta que somos el país del mundo con el patrimonio histórico más rico. Es decir, aquí nosotros viajamos a Grecia o Italia pensando que vamos a ver pues una serie de hitos históricos, y aquí los tenemos, pero tenemos romanos, griegos, tenemos de fenicios, tenemos árabes. Tanta concentración en un país es imposible. El asesinato de Asunta Basterra yo creo que fue su última etapa, ¿no? Como juez instructor. Debió ser durísimo, ¿no? Le vimos tratar con mucho tacto a Rosario Porto antes de mandarla a prisión. Y bueno, debió ser, supongo que como juez hay momentos en los que usted hubiera preferido que no fueran los padres, ¿no?, quienes asesinaron a su hija. Claro, es que, a ver, uno tiene claro, pues como profesional, lo que tiene que hacer, pero siempre tienes el aspecto personal. En el interior lo que estás intentando es, Dios mío, ojalá fuera otra persona por el hecho de que vas a quedar bien. Es decir, si uno esclarece el asesinato encontrando un villano, pues la sociedad lo acepta mejor. Si esclareces el asesinato encontrando a alguien cercano, a alguien como nosotros mismos, pues siempre se va a sembrar la duda. Es decir, la sociedad prefiere que le hablen de locos antes que le hablen de delincuentes. Y mi experiencia personal es que no existen los locos. Realmente lo único que existen son personas normales que en un momento determinado se convierten en delincuentes. Pero después de 19 años, 20 para pronto, que llevo de ejercicio, nunca he encontrado un delincuente que no lo identificara con cualquiera de las personas que conozco que no ha delinquido. Simplemente, pues yo creo que han tenido decisiones erróneas. En ese caso, sí, me hubiera gustado que la solución hubiera sido otra, claro. Que hubiera habido un villano, un malo malísimo fuera de la familia. Y...
¿Qué quería saber, juez, cuando autorizó, porque fue usted quien autorizó grabar las conversaciones de Alfonso Basterra y Rosario Porto en los calabozos? Quería saber si uno de los dos dominaba al otro. Era imposible saber la relación entre ellos y saber quién era el idealista y quién era el manejado, y lo único que intentábamos saber es si uno de los dos era inocente y simplemente estaba siendo manipulado por el otro. Al contrario de lo que la gente piensa, nosotros no pensamos, no pongo trampas. Yo soy un juez fui por ciencias puras, realmente me encanta la ciencia, soy un juez muy técnico en el sentido de que prefiero pruebas objetivas que declaraciones de unos contra otros, y claro, teniendo ya las cuerdas, teniendo el lorazepam, teniendo tantas pruebas directas, que yo considero que son directas porque son objetivas e inamovibles, lo único que intentábamos saber era si entre la relación entre ellos uno de los dos estaba siendo coaccionado, dominado, y lo que nos sorprendió es ver quién era el dominante de los dos. Es decir, lo que realmente hacia afuera parecía una cosa, las escuchas, bueno, en aquel momento no estaban reguladas, había una doctrina que decía que sí, otra que no, pero eran de esas cosas que lo que decíamos era lo hicimos un poco para tratar de salvar a uno de los dos. Oiga, si somos capaces de demostrar que uno está condicionando al otro, pues sí lo podemos ayudar para que se salve de la quema, por decirlo de alguna manera. Que no fue el caso. Por cierto, que el caso de Asunta estuvo mucho tiempo bajo los focos, ¿no? Expuesto mediáticamente. Para un juez instructor debe ser durísimo trabajar así, ¿no? Sí, a ver, a mí me gusta mucho pasear, soy una persona que le gusta mucho pasear, estar en contacto con la gente, y Santiago de Compostela es una ciudad magnífica para pasear, como muchas otras, y es que desde que empezó el robo del códice ya se montaron los platós exteriores en las puertas del juzgado, luego tuvimos el desgraciado accidente de Angrois y luego el asesinato de Asunta Basterra, y durante 2 años convivimos con platós a la puerta del juzgado. Era imposible pasear por la ciudad, ir a algo tan sencillo como a los vinos, porque es muy desagradable ver en un periódico al día siguiente una foto tuya comiéndote un pincho, ¿no? Ya soy feo como para encima verme deformado mientras mastico, ¿no? Entonces, pues al final me vi obligado a estar durante 2 años conviviendo pues con una presión que socialmente, bueno, era lo que se pedía, personalmente era incómoda, y jurídicamente lo que trata simplemente es abstraerte de ella. Sabes muy bien que cada auto que vas a dictar se va a analizar párrafo por párrafo, incluso palabra por palabra, y yo lo consideré lo miré desde lo positivo. Bueno, pues Toño, tienes que tener más cuidado y redactar mejor, y eso fue lo que hice durante 2 años, nada más. De todas las reformas que necesita la justicia, juez Vázquez Taín, ¿cuál es la más urgente? La más urgente es que se decida. A ver, el problema es que estamos haciendo reformas de pintado, es decir, hacemos un alicatado, un pequeño pintado dentro del edificio judicial, y si nos damos cuenta no está definido ni siquiera la estructura del edificio. Mientras no definamos la estructura del edificio, y todos los partidos se tienen que poner de acuerdo en eso, el hacer alicatados para embellecer un edificio que por dentro no funciona, pues no tiene sentido. Aquí no es cuestión primero hay que decidir qué tipo de justicia queremos, que defienda al Estado o que defienda al pueblo. Dentro de ese servicio tenemos que definir muy bien los papeles de cada personaje. Es decir, ahora mismo una investigación puede llevarse a impulso de la policía, lo estamos viendo, no voy a hacer nombres para no hacer sangre precisamente, se puede llevar a impulso del fiscal o a impulso del juez instructor. Hay que definir los papeles, no podemos estar todos a lo mismo y todos a la vez, ¿no? Y luego después lo que se tiene que hacer es dimensionarla. En la democracia, cuando empezamos, había 3 administraciones, el Poder Legislativo, el Judicial y el Administrativo. El Administrativo y el Legislativo se han sobredimensionado, se han multiplicado por 20 frente a lo que teníamos justo en la transición, mientras que el Poder Judicial nos hemos reducido, es decir, somos 5.400 jueces y 2.800 fiscales en todo el Estado. Esto es muy poquito. Entonces, claro, no somos capaces de dar respuesta. Viene de repente una oleada... O sea, no hay recursos, sin recursos humanos, ni técnicos, ni materiales, ¿cómo va a ir rápida la justicia? ¿No? Claro, pero sobre todo, a ver, yo que he llevado casos complejos y he puesto juzgados al día, reconozco que faltan medios, pero no nos podemos, los jueces también tenemos que hacer autocrítica y no podemos acomodarnos en el sentido de como no tenemos medios no somos capaces de hacerlo. No, a ver, tenemos que definir si somos un poder o somos un servicio, y yo creo que también tenemos que hacer mucha autocrítica por parte de muchos compañeros que debemos, y hablo en primera persona del plural, debemos de esforzarnos un poco más en tratar de dar un servicio. El administrado cuando viene a nuestra puerta y llama es porque tiene un problema, no puede esperar 4 años a que se le solucione. Me gustaría ver a un juez esperando 4 años a que le revise el médico. ¿Cómo se sentiría? Y luego hablar de, bueno, es que un médico no va a dictar una resolución sin meditarla, no, pero tampoco va a dejar que la gente se le muera en las camillas. Manu Marlasca y Luis Rendueles, ¿queréis decir alguna última cosa para despedir al juez Vázquez Taín? Bueno, agradecerle, y una pregunta que me gusta hacer a los pocos jueces que se dejan. ¿Hay inocentes en la cárcel, juez? En el sistema español es el
el sistema judicial del mundo en el que menos inocentes puede haber. Pero como es muy toda garantista, actividad, es verdad. Sí, es muy garantista. Es el más garantista del mundo. En otros se lo toman más menos en serio. Pero como toda actividad humana, está, vamos, condicionada a que se cometan errores. Creo que muy poquitos puede haber. Algo de su próximo libro, me quedan 20 segundos. Está usted escribiendo algo, ¿no? Supongo, juez. Sí, tengo 2 encargos. Tengo un ensayo sobre grandes juicios de la historia, que espero empezar ya con él, y luego mi próxima novela va sobre la ciberdelincuencia. En estos momentos tenemos una delincuencia alrededor de la que no somos conscientes y que entra por los cables de nuestra casa y que realmente me está poniendo los pelos como escarpias todo lo que estoy descubriendo en ese mundo. Pues en cuanto tenga el libro ya sabe dónde le esperamos, ¿eh? Será un placer, de verdad. Muchísimas gracias, José Antonio Vázquez Taín. Si hace falta convencer a Tenorio, ya te llamamos. Sí, Sí. tráeme a Tenorio, por favor, que eso hay que hacer, esa entrevista. Gracias, juez. Hasta pronto, Manu. Luis, adiós. Hasta luego. Gracias a vosotros. Adiós. Noticias del